Ahora un tema que se conoce como punto de operación y recta de carga. La recta de carga y el punto de operación es un concepto realmente que puede aplicarse a circuitos con diodos, pero no es muy práctico cuando el circuito es muy grande o existen muchos elementos. Pero es un concepto que es útil tenerlo en mente, en especial porque ese concepto se aplica mucho en transistores cuando se diseña un amplificador. Entonces vamos a verlo. Aquí observan, es un circuito con un diodo y una resistencia y una fuente. Son tres elementos conectados en serie entre sí, creando una sola malla. Y el problema es, teniendo esta fuente de voltaje, esta resistencia y un diodo, ¿qué corriente existe en la resistencia? Que es la misma corriente del diodo porque son elementos en serie. ¿Qué voltaje existe en la resistencia? ¿Qué voltaje existe en el diodo? Si la fuente es de 5 volts. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues todo depende. ¿Depende de qué? De qué diodo estemos utilizando. Pensemos que este diodo es de silicio. Entonces, ¿qué sabemos de él? Ah, que es de silicio. ¿Y qué sabemos de un diodo de silicio? Ah, que su voltaje de umbral anda por allí alrededor de 0.7 volts. Para empezar, primero observar que esté polarizado directamente. Es una malla. La corriente convencional sale de la terminal positiva, camina, entra por el ánodo del diodo, entonces lo está polarizando directamente, sale por el cátodo del diodo, entra a la resistencia, crea un voltaje en esa resistencia y regresa a la fuente. Se ve que ese diodo está siendo polarizado directamente y por lo tanto debe de conducir. Si está conduciendo, podemos asumir que como es de silicio, habrá de caer 0.7 volts en él. Como es una fuente de 5, ¿dónde se quedaron los otros 4.3 volts? Pues deberían de haberse quedado en la resistencia. Si en la resistencia hay 4.3 volts y hay 100 ohms, entonces significa que 4.3 entre 100 debería de haber una corriente de 43 miliamperes. Aparentemente hay 43 miliamperes atravesando. Y esa corriente pues es la misma que está atravesando el diodo. Y listo. No es un valor preciso. ¿Por qué? Porque una curva de un diodo no siempre tiene 0.7. Una curva estaríamos allí asumiendo que ese diodo, voltaje en el diodo, corriente en el diodo, se estaría comportando como un elemento así. Y luego se dispara. Y esto es 0.7 volts. Como una línea recta, no importando la corriente que haya en ese diodo, siempre tiene ese mismo voltaje. Lo cual no es cierto, lo hemos visto en la curva. Las curvas que he dibujado, o que si hacemos una prueba en un laboratorio o vemos la curva característica que un fabricante de diodos nos da, pues es algo parecido a esto. Y no es una línea recta, tiene una pendiente. Quiere decir que no siempre hay 0.7, hay diferentes posibles voltajes, dependiendo de qué corriente le está atravesando. ¿Qué corriente atraviesa? Cae un voltaje. Más corriente, más voltaje. Más corriente, más voltaje. El crecimiento es muy pequeño, no es 0.7 realmente siempre. Entonces hay una manera de obtener un valor mucho más preciso. Se llama recta de carga. Vamos a verlo. Para poder usar ese sistema, ese método que es un método gráfico, por eso este dibujo que está acá, ese método gráfico nos indica la corriente que habría y los voltajes que caerían en ese diodo. Voy a dejar eso como referencia. ¿Cómo se utiliza ese método? Depende del circuito en el que se está aplicando ese método. Este es un circuito muy sencillo, pero el circuito que estuviera aquí siempre se aplica de esa misma manera. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, el método implica sacar los extremos, los valores extremos que pudieran llegar en teoría a ver en ese diodo. ¿Cómo obtengo los valores extremos? El voltaje extremo. ¿Cuál es el voltaje extremo? El más alto. ¿Cómo podría haber aquí el voltaje más alto? Que todo lo que hubiera en esta malla o en ese circuito se quedara en ese diodo. ¿Cuándo ocurriría eso? Cuando el diodo fuera un circuito abierto.
Si el diodo es un circuito abierto, consume el voltaje. Recordarán eso en los análisis de circuitos. Cuando la resistencia es muy grande, consume divisores de voltaje, implican que en esa resistencia más grande se acumula más voltaje. Entonces, ¿dónde tendríamos el voltaje más alto? Cuando en ese componente estuviera como circuito abierto o aparentara ser un circuito abierto. En este circuito, que es muy simple, ¿qué voltaje entonces habría si esta es una resistencia infinita, que es el caso de un circuito abierto? Bueno, pues estos 5 volts, como no hay corrientes, porque es un circuito abierto, la corriente en esta resistencia sería cero. Y la corriente de 0 por 100, pues son 0 volts. Habría 0 volts. ¿Y dónde se quedaron entonces los 5 volts de la fuente? Pues se quedaron en las terminales del diodo. Entonces, en ese diodo, si es un circuito abierto, caerían 5 volts. Aquí está la curva característica de ese diodo. Voy a sacar el punto extremoso, entonces. Fueron 5 volts, es este punto extremo. La posibilidad de ese voltaje en ese diodo, en ese circuito. Luego me voy al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Cuando haya en ese componente mucha corriente. ¿Y cuándo ocurre la máxima posibilidad de corriente en un componente? Pues cuando en ese componente se está comportando como un cortocircuito. Cuando ahora aparenta ser un cable. Cuando aparenta ser un cable es cuando más corriente puede atravesar a un componente. Entonces volvemos al circuito. Si ahora ese componente parece un cortocircuito, ¿cuál es la corriente que podría llegar a haber allí? Y bueno, analizamos el circuito y que vemos que hay 5 volts, 100 ohms, 5 volts sobre 100, pues implica que podría llegar a haber 50 miliamperes. Y ese valor pues lo llevamos también a la gráfica de ese componente, a la curva característica de ese componente. Dice que el máximo valor posible de corriente son 50 miliamperes. ¿Por qué estoy tocando este punto? Bueno, porque cuando hay esa corriente, ¿qué voltaje cayó en el diodo? ¿Qué voltaje hay en el diodo? Bueno, como es un cortocircuito, su voltaje se fue a cero. Por eso es esta coordenada. 0 volts, 50 miliamperes. Hace rato, el voltaje era un circuito abierto. ¿Qué corriente había? Como es un circuito abierto, pues no debe de haber corriente. 0 amperes. Pero en el circuito, bajo este esquema, pues se ve que los 5 volts van a caer en él. Los 5 volts. ¿Qué coordenada es? 5 volts en el eje X, 0 volts en el eje Y. Entonces, 0 amperes en el eje Y. Entonces, es este punto. Entonces ya tenemos los puntos extremosos. El máximo voltaje en ese elemento, la máxima corriente en ese elemento. Y solamente queda hacer un trazo. Unir esos puntos extremos. Y el cruce de esos puntos es el punto de operación, se conoce como punto de operación o punto Q de Kiesen, es una palabra de latín que significa quieto, el punto quieto, y una corriente constante, entonces hay un voltaje constante en el diodo, una corriente constante en el diodo. Entonces, uniendo estos dos valores, el cruce con la curva característica de ese componente que queremos en ese circuito, debemos de encontrar entonces la corriente y el voltaje real de ese componente. Que en este caso aproximadamente, porque no es un gráfico elaborado de manera perfecta o exacta, entonces observamos, si fuera así, que es un volt y aproximadamente 35 miliamperes. En el caso que asumimos que era un diodo de silicio y por lo tanto había 0.7 y aquí 4.3 volts y 43 miliamperes, entonces, bueno, vean, realmente no era así. Como les comento, es un dibujo elaborado de manera aproximada, entonces es un caso posible. El umbral de ese diodo, que dijimos que era 0.7, pues sería más o menos por aquí así. Consideramos ese voltaje, pero la corriente que existe en el circuito hace que caiga un poco más de voltaje. En este caso, pues como les comento, aproximadamente un volt.
¿Cuál es el punto de operación entonces en ese diodo? Pues ahí está, 1 volt, en ese dibujo aproximado, 35 miliamperes. ¿Qué voltaje existe en la resistencia? Bueno, si en el diodo hay 1 volt, si realmente en ese diodo se está consumiendo 1 volt y le está atravesando 35 miliamperes, en el diodo real que está allí, entonces en la resistencia, pues debió de haberse quedado el resto de voltaje, que son 4 volts. 4 volts entre 100 ohm deberían de ser 40 miliamperes. Y efectivamente no concuerdan. Uno me dice en la gráfica, me dice 35, en el otro 40. Bueno, como les comento, es porque el gráfico no lo hice de manera precisa. No tiene la precisión. Observen los voltajes, no están. Ni siquiera mi línea recta fue precisa, pero si lo hicieran en papel milimétrico, encontrarían que concuerda. Entonces, es un método gráfico, realmente. Es un método aproximado, a final de cuentas, un método gráfico. Lo interesante son los conceptos. Esto de aquí se llama recta de carga. Recta de carga en ese circuito. Esto de aquí es el punto de operación. Es una coordenada. El punto de operación es una coordenada de voltaje y corriente que nos indica qué voltaje y corriente hay en un componente. Ese mismo método pudimos haber usado para una resistencia. Es igual, funciona de la misma manera. Una resistencia, queremos en esa resistencia con un método gráfico encontrar valores de corriente y de voltaje. ¿Qué debimos de haber hecho? Pues no usar la curva de un diodo, sino la curva de esa resistencia. Recuerden que una resistencia es una línea recta, entonces esto sería una línea recta. Sacamos los valores extremos, o sea, ¿cuál es su máximo voltaje en circuito abierto? Trazamos el punto. ¿Cuál es la corriente máxima? Un cortocircuito. Trazamos ese punto. Los unimos y encontramos entonces en esa curva característica del componente, el cruce es lo que va a existir, el voltaje y la corriente en ese componente. Pudimos también haber usado un dispositivo diferente, por ejemplo un diodo emisor de luz, y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Bueno, la curva característica de ese componente, como es un diodo emisor de luz, consume más voltaje, entonces esto se haría hasta acá. ¿Dónde va a cruzar? Pues en un lugar diferente. Va a haber un voltaje diferente en ese diodo y una corriente diferente, una corriente menor en ese diodo. Y el resto de voltaje pues debe de caer en la resistencia y ese voltaje en esa resistencia nos debería de dar esa misma corriente por el circuito. Y no importa el circuito realmente. También pudimos haber tenido, pues, bueno, el caso original, un diodo de silicio, y ese diodo pudo haber tenido otra resistencia conectada aquí o en otro lugar, o en paralelo, de otra manera, resistencias conectadas o componentes conectados de otra manera. Pero el método se aplica de la misma forma. Si fuera este el circuito, un diodo, y tuviera una resistencia en paralelo, es otro circuito, pero se hace exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué hay que hacer? Considerar que ese componente del cual tenemos la curva característica lo vamos a analizar primero en circuito abierto. ¿Qué voltaje debería de haber entre esas terminales? Vean, son divisores de voltaje. Estos 5 volts están aquí y luego hay un divisor de voltaje. Entonces, ¿qué voltaje cae acá? Bueno, pues este voltaje acá. No van a haber 5 en ese ejemplo. Como hay un divisor de voltaje, pues debe de ser menos de 5. El punto pues va a ser otro lugar. Supongamos que fuera aquí. Depende de los valores de resistencias. Supongamos que fuera este. Y luego al componente se asume que es un cortocircuito. Entonces, ahora, ¿qué corriente va a haber en ese cortocircuito? Y bueno, tenemos 5 volts, esta es una resistencia en cortocircuito, entonces esos 5 volts caen en este lugar y va a ser de hecho esa corriente.
y se traza, se unen esos dos puntos y el cruce de ambos puntos será ahora el nuevo punto de operación de ese componente que va aquí. La recta que se traza pues se conoce como recta de carga, que es del circuito en relación a un componente, y el punto, la coordenada de voltaje y de corriente pues es el punto Q, el punto quieto, la coordenada de voltaje y corriente que posee ese componente. ¿Qué pasa si los multiplicamos? Ese voltaje por esa corriente. Pues estamos obteniendo la potencia que está consumiendo ese componente en ese lugar. Hasta aquí este tema.